Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. El jueves pasado fueron las elecciones británicas, una convocatoria anticipada y con bastante prisa. Se hizo, pues como se hacen las cosas que se hacen mal, de muy mala manera, con 2 meses, mes y medio de antelación y deprisa y corriendo, asumiendo que se iba a ganar desde el principio, o mejor dicho, que se iba a arrasar desde el principio. La idea de Theresa May era, o su idea única, por lo menos, era reforzarse en el poder, reforzarse de cara al Brexit, reforzarse de cara al partido. Pues bien, a May le ha salido el tiro por la culata, como ya sabemos, porque las elecciones fueron el pasado jueves, conocemos bien los resultados desde el viernes y estamos hoy a lunes, pero no he podido trabajarme este tema antes porque, como bien sabéis, he estado fuera. Ganó las elecciones, pero sin brillo alguno y poniéndose en duda a sí misma. Perdió 13 escaños en la Cámara de los Comunes, mientras que sus rivales, que son los laboristas y ahora más que nunca son sus rivales, se han rearmado y han ganado 30 escaños, que su ganancia de parlamentarios es mayor, es mucho más grande, ¿no? Por de pronto se ha visto obligada a hacer equilibrios en el alambre para seguir gobernando tras un pacto con los unionistas de Irlanda del Norte, que nadie los conocía, por lo menos más allá de Irlanda del Norte, y ahora son famosos en el mundo entero, cuyos 10 escaños le permiten acceder a la mayoría absoluta. En fin, toda una victoria pírrica que es más o menos exactamente lo contrario que buscaba hace mes y medio cuando las convocó. La idea de Theresa May de anticipar las elecciones, esto es del mes de abril, insisto, creo que hay contracrónica al respecto, recuerdo haberlo comentado aquí hace no tanto tiempo, hace muy poquito, no sé si fue el 24 o el 25 de abril, una cosa así, hace muy poquito tiempo, pues su idea de anticipar las elecciones ha terminado al final explotándole en la cara y además explotándole de una manera bastante ruidosa, mucho más de lo que nos imaginábamos. Ni siquiera yo me imaginaba que fuese a perder esa cantidad de escaños. Como mucho se queda como está o pierde 1 o 2, pero desde luego no se va 13 escaños abajo y mucho menos pensaba, hace solo un mes, es decir, a mediados del mes de mayo, cuando empezó la campaña electoral, me podía imaginar que Jeremy Corbyn, a quien dediqué un programa pues la semana pasada, que fue el miércoles pasado o el martes pasado, pues no podían imaginarme que iba a sacar unos resultados tan espectacularmente buenos como los que ha terminado sacando. Es decir, de hecho se ha quedado a menos de 1 millón de votos, de voto popular, de Theresa May. En concreto tengo los datos delante y a finales, esta es la ventaja de hacer un programa electoral 3 días después, pues el voto popular, el popular vote Theresa May sacó 13.667.000 y Jeremy Corbyn del Partido Laborista 12.874.000. Es decir, como veis, se han quedado a 2 puntos y medio, menos de 2 puntos y medio, puntos porcentuales, quiero decir, de diferencia entre uno y otro. Pues eso sí que yo no me lo podía imaginar, entre otras cosas porque, bien, los laboristas no atravesaban ni muchísimo menos su mejor momento y todos, o nadie, mejor dicho, daba un penique por ellos hasta el mes de abril, hasta el mes de mayo, que es cuando empezó a verse que Jeremy Corbyn remontaba posiciones. Bien, la cosa es que en lugar de estas elecciones, en lugar de llevar a los Tories a un liderazgo indisputable, una cosa inasible por cualquiera de sus rivales, que, cimentase, o mejor dicho, más que cimentase, cementase, cambiando la I por la E, a Theresa May en el poder, ese liderazgo era lo que buscaba y lo que estaba convencida que iba a obtener. Estaba 100%, si no hubieran anticipado las elecciones, porque ya tenía un mandato por delante, heredado, cierto es, pero tenía por delante desde 2015 las últimas elecciones y podía perfectamente, era la primera ministra legítima. Pues bien, el resultado es que al final les han arrebatado a los Tories, les han arrebatado la mayoría absoluta con la que contaban desde el año 2015, cuando David Cameron consiguió ganarla o recuperarla, mejor dicho. Llevaban los conservadores muchísimos años, y en aquello fue histórico, acordaos, hace solo un par de años, ¿no? Recuperan los conservadores la mayoría absoluta que no la tenían desde
pues los lejanos tiempos de Margaret Thatcher, ya los años 80. Luego vino el Blairato, la época de Tony Blair, luego vino Gordon Brown y ya por último se disolvió como un azucarillo después de tantos años en el poder el Partido Laborista, obviamente, y era el momento de los conservadores. Se ve que han empezado a constiparse demasiado pronto. Bien, la pretensión de Theresa May, no lo dijo nunca en estos términos, pero se le veía, la pretensión suya era ganar unos 50 o 60 escaños, es decir, que si tenía 331, pues ponerse en 380, 390, quizá 400, ¿por qué no? Lo que la hubiese colocado a la altura de Margaret Thatcher, pero de la Margaret Thatcher mejor. La Margaret Thatcher en el apogeo de su poder, que fue en las elecciones del 83, cuando se acercó a los 400. Thatcher aquel año, la Cámara de los Comunes tiene 650 escaños, lo digo para los que no lo sepáis. Pues ponerse en 400 es el dominio absoluto. En aquellas elecciones del 83, Thatcher sacó 397. Fue su victoria más aplastante. Caray, a ver, una victoria de ese estilo, si de 650 escaños dominas 400 de una misma cámara, pues puedes hacer y deshacer a tu antojo. De hecho, puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Es literalmente una victoria aplastante que a Theresa May le hubiese permitido, por ejemplo, el caso de haber sacado 390 escaños o 397 como Thatcher en el 83, pues le hubiese permitido mirar a Merkel y a Macron a los ojos y con autoridad. Digo Merkel y Macron porque son dos líderes. Macron, recién elegido, por cierto, acaba de ganar además las legislativas, y a Merkel porque no solo gobierna desde hace 1600 años, sino que además es muy probable que vuelva a ganar las elecciones federales de Alemania este mes de septiembre. Sin sentir que ella era pues lo que sentía en las reuniones las reuniones europeas, que ella era en realidad pues la sustituta de Cameron, una que pasaba por allí que la enchufaron el poder o la nombraron primera ministra, que no había sido elegida por su propio pueblo. Y esto con 60 escaños más hubiera podido llegar muy chula y muy decidida y con muchas ganas a Bruselas a las reuniones que va a tener unas cuantas, por cierto, en los próximos 2 años. Pues bien, en lugar de ganar 50 o 60, o qué caray, o 20, lo que ha hecho es ha perdido 13. Yo eso personalmente considero que es un desastre sin paliativos. Y diréis, bueno, pues ha seguido ganando las elecciones, cierto, incluso ha ganado en voto popular porque se han desplomado otras opciones políticas, eso también es verdad, pero es que ha perdido 13 escaños y a fin de cuentas lo que cuenta en una democracia parlamentaria pues, es la cantidad de escaños que tienes en el Parlamento. Es importante, evidentemente, el voto popular y el porcentaje que tengas, pero al final los que votan, cada vez los que votan que una ley pase o no pase, son tus diputados, ¿no? Este desastre sin paliativos, pues obviamente tendrá sus consecuencias en los próximos meses. Especialmente, y esto pues, todo el mundo lo ha recordado y hace bien en recordarlo, en las negociaciones del Brexit que van a empezar ya. No sé si dentro de un par de semanas, pero vamos, este mismo verano. Lo que muchos se preguntan en Londres desde el viernes por la mañana, el día de la resaca conservadora, es cómo ha podido suceder esto. ¿Acaso hace 2 meses su victoria era segura y apabullante? O sea, el panorama que había. Eso es lo que decían los sondeos, ¿eh? Claro, deberíamos haber aprendido a estas alturas algo del año pasado, algo del año 2016. Una cosa es lo que dice la gente a los encuestadores y otra bien distinta es lo que termina votando. Esto lo vimos el año pasado y lo volvemos a ver en este, no siempre, pero bastante más a menudo de lo que solía ser. Y en el caso del Brexit, que fue en junio pasado, pues se ha reeditado, no de una manera tan escandalosa, obviamente, en junio de este año, 12 meses después. Porque los votantes no solo mienten sin rubor a los encuestadores, a los que les llaman por teléfono o personalmente. Muchas encuestas son personales, son entrevistas personales. Es que los votantes, además de eso, son sensibles a las campañas electorales. ¿Para qué se hacen? Pues se hacen porque hay siempre un porcentaje de gente, no todo el electorado, hay mucha gente que tiene decidido el voto y no lo va a cambiar pase lo que pase, pero hay un porcentaje de gente que la campaña electoral cuenta. Por eso es importante los debates electorales y todas estas cosas, ¿no? Si no, no se harían. Bueno, pues te mandarían un correo electrónico y vóteme y poco más. Bueno, total.
Y digo correo electrónico porque es gratis enviarlo, ¿no? Es ni publicidad electoral, pero no, en cambio, a pesar de todo, incluso en democracias muy antiguas como la británica, la campaña electoral sigue siendo importantísima. Pues bien, la campaña electoral de Theresa May fue pésima. La palabra creo que encaja a la perfección con lo que hizo. Es decir, de las peores campañas que se recuerdan en el Reino Unido, y más teniéndolo todo a favor como lo tenía. Es decir, ella estaba 100% convencida de que iba a arrasar. Al 100%, ¿eh? No tenía ninguna de eso, de que se iba a poner, si estaba en los 331 escaños, pues que de ahí por supuesto no iba a bajar, y que a partir de los 350 sería todo cuestión de ir ganando un distrito tras otro. Y ese yo creo que fue el primer y el fundamental error. Mientras ella se las iba dando de vencedora, pues su rival, que es Jeremy Corbyn, iba ganando poco a poco voluntades, lentamente, sin prisa, impulsado por una campaña de prensa muy favorable, incluso a la que se apuntaron cabeceras conservadoras como puede ser el Times o el Telegraph, es decir, diarios que de natural, como decimos en España, son de derechas, es decir, que estuviesen haciendo la campaña a Corbyn, pero sí al menos le estaban lavando la cara. Por lo que he podido leer a lo largo de estos 2 últimos días, que aunque no he hecho contracrónica, sí he seguido leyendo, y más sobre las elecciones inglesas, las estuve siguiendo el viernes y el sábado, pues he podido leer en la prensa inglesa que quizá detrás de esto, pues la campaña ha sido dentro de su propio partido. Es decir, que esas noticias y esos editoriales relativamente favorables a Corbyn venían alimentados por Tories disidentes, como pueden ser Boris Johnson o George Osborne, es decir, los propios enemigos de May dentro de su partido. Ya sabéis que lo que se suele decir, ¿no? Los enemigos en política están dentro de tu propio partido y los del partido de enfrente son honorables adversarios. Además del desastre de campaña, que podéis revisarlo en infinidad de columnas que hay publicadas desde el pasado viernes en concreto, que se la ha examinado ahora ya con lupa, sabiendo los resultados finales, pues si le llega a salir bien, nadie se lo echaría en cara, seguiría siendo una campaña pésima, pero bueno, al final la política, como casi toda en la vida, es resultadista. Bueno, ha salido bien, a pesar de todo. En este caso ha salido mal, pero aparte de eso, de la mala campaña que hizo, Theresa May tuvo la mala suerte de padecer 2 atentados en 15 días, atentados que he tratado aquí en el programa y que todos conocemos, el de Manchester y el del puente de Londres, que fue la última semana, 3 días antes de las elecciones. Eso realmente es muy mala pata, sobre todo cuando no lo sabes gestionar especialmente bien, como fue su caso. Eso se lo puso todavía mucho más fácil a la prensa, que lleva acusándola de débil desde hace mucho tiempo. Esta no es una lideresa, ¿no? No es una líder en la que podamos confiar del todo con este tema del terrorismo islámico, porque es una mujer débil y tiene un liderazgo débil y no se atreve a hacer lo que tiene que hacer. No estoy haciendo endorsement de esta afirmación, pero me limito a contemplarla. Eso es lo que se dice y lo que está diciendo mucha gente en el Reino Unido. Corbyn, por el contrario, bastante bien asesorado, especialmente a raíz del atentado del puente de Londres, supo dirigir la bala y acusó a May de haber hecho recortes en la policía. Es decir, la mujer que dice y que asegura que les va a sacar de la Unión Europea en las mejores condiciones posibles, pues luego es incapaz de gestionar su propia policía. Claro, y matan a la gente en el centro de la primera ciudad del país y de la segunda. Bien, esta idea, distribuida de manera muy inteligente por los laboristas, caló muy hondo. Caló muy hondo especialmente en los 3 últimos días. Y sobre los indecisos, como es lógico. La imagen de Theresa May tras el atentado del puente de Londres, esto no es que lo haya leído en ningún sitio, es que no hay más que verla. En concreto, cuando salió al día siguiente, básicamente repitiéndose, era la imagen de un político vapuleado por los acontecimientos, por unos acontecimientos muy luctuosos, pero que no se la veía, no sabía en una palabra por dónde salir.
Bien, ahora además de los acontecimientos le han vapuleado las urnas. Los acontecimientos se terminan olvidando, y más en los tiempos que vivimos, pero no así tanto las urnas. Esas sí que te dejan marcado hasta las siguientes elecciones. Es decir, Theresa May anticipó las elecciones para fortalecerse a sí misma, primer objetivo, frente a Bruselas, frente a la Unión Europea, con los que se tiene que sentar ya. Para fortalecerse a sí misma frente a la oposición, frente a los laboristas, a los que consideraba débiles y que iban a seguir siendo débiles. Y para fortalecerse a sí misma frente a sus rivales en el partido, entre otros Boris Johnson. Pues bien, se ha debilitado en los tres frentes. Es decir, de ninguno ha salido fortalecida. Bueno, el resultado final es que los conservadores han quedado tocados. Tocados, no voy a decir hundidos, pero, porque no están hundidos, van a seguir gobernando, pero han quedado tocados. Los laboristas, por su parte, que están muy radicalizados, extremadamente radicalizados, especialmente si comparamos el Partido Laborista actual con el que llevaba Tony Blair hace 20 o 25 años, pues han retomado aire, a pesar de que no se daba, ya decía antes, un penique por ellos, pues ahora no solo no se da un penique, sino que se da un billete de 50 libras. Y todavía podría subir la apuesta. Y por último va a pasar de gobernar con una comodísima mayoría absoluta, heredada, pero mayoría absoluta, a hacerlo con los votos, pocos, por cierto, tan solo 10 votos, de Arlene Foster, que es la presidenta del Partido Unionista de Irlanda del Norte. Partido pues, del estilo del Partido Regional, solo para Irlanda del Norte, del estilo del de Nicola Sturgeon, el Partido Nacional Escocés, pero justo a la inversa. Estos, en lugar de independentistas, son unionistas furibundos. Es con quien va a tener que gobernar. Podría haber escogido a los liberales, a los liberaldemócratas, que han mejorado un poquito, todo hay que decirlo, creo que han ganado 4 escaños, una cosa así, ya muy por debajo de los tiempos dorados aquellos de Nick Clegg, pero no ha escogido a esta gente, ha escogido a Arlene Foster y al partido unionista de Irlanda del Norte. A mí, de verdad, pocas victorias se me ocurren más espantosas que esta, Pero vamos, por encima de los errores de campaña, de las zancadillas de los compañeros de partido, e incluso de los atentados terroristas, yo creo que hay otro tema. Y es la falta crónica de tracción que tiene esta mujer sobre el electorado. Bueno, y sobre el televidente. Tiene, como diría Nigel Farage, menos carisma que un trapo mojado. Esa es la realidad. Es decir, a diferencia de Thatcher o incluso de Tony Blair, los británicos la perciben, porque lo es, entre otras cosas, como una funcionaria del número 10 de Downing Street, básicamente. Es decir, no despierta pasión alguna. Porque, caray, es imposible que lo haga. No hay más que escucharla hablar. No hay más que verle la cara. Es decir, esta mujer, bueno, pues los que votan conservador de siempre la seguirán votando pues por una cuestión de que votan conservador de siempre, o porque directamente temían que Jeremy Corbyn sacase algo, pero que no despierta pasiones. Es la versión femenina de Mariano Rajoy, o por apurar más, es Soraya Sáenz de Santamaría hablando inglés. Lo mismo. Es decir, caray, no me invento nada, no es manía, es que no había más que ver sus propuestas. No había ni una sola dirigida a reducir impuestos, a aligerar la regulación, es decir, nos salimos de la Unión Europea porque es excesivamente socialista y nosotros vamos a hacer lo contrario, vamos a conseguir que en el Reino Unido se genere empleo y se genere empleo por las empresas, que lo van a tener más fácil y vamos a convertirnos en un país muy libre. Vamos a practicar un montón de reformas como las que hicieron los australianos o los neozelandeses, por cierto, hermanos de sangre suyos, hace no tanto tiempo. Pues nada de eso, todo lo contrario, de hecho. Es decir, May pertenece a ese conservadurismo burocrático, sorayesco, que cree en las bondades del Estado para todo. Es una especie de... Bueno, no es una especie, es una socialdemocracia de derechas que en España conocemos bien porque es lo que tenemos hace 5 años y pico. Y lo que te rondaré, Morena, porque Rajoy no se va a ir así como así, y Soraya tampoco. Es más, si se va Rajoy probablemente venga Soraya, entonces tendremos en lugar de Theresa May, tendremos a Soraya May aquí, que viene a ser algo parecido. Es más, si convocase unas elecciones se la pegaría como Theresa May.
Si nos fijamos en lo que hizo el otro, lo que hizo el ganador impectore de las elecciones, que es Jeremy Corbyn, pues encontramos justo lo contrario. Es decir, encontramos que este hombre tiene la cabeza llena de malas ideas, pero al menos cree en ellas, y cree firmemente en ellas y las sabe vender, y sabe pelearlas, al menos en el terreno discursivo, cosa que no se puede decir de esta mujer. Es decir, Theresa May es una primera ministra ideal, perfecta, para gobernar en un estanque. Un lugar en el que no pase nada, en el que todo vaya bien, la economía funcione, etc. Para gestionar el poder. Pero es que el Reino Unido en este momento se parece más a una bahía con la mar picada que a un estanque. Corbyn esto lo sabe a la perfección a pesar de la edad que tiene, que no es precisamente un jovenzuelo. Y envió mensajes claros. Mensajes claros que no fueron de mensajes ideológicos, claros, estoy hablando. Mensajes que no fueron devueltos por May por la simple razón de que esta mujer no tiene una sola idea fuerte en su cabeza. Es, ya digo, una burócrata de despacho, una burócrata del poder. Por eso la batuta de la campaña la llevó el propio Corbyn. Y hasta después de la campaña los resultados, el que estaba señalándola con el dedo era Corbyn. Es decir, que las ideas o se tienen o se padecen, o se tienen propias o se padecen las del contrario. Que es lo que le ha terminado sucediendo a Theresa May, por si no nos habíamos dado cuenta. Teniéndolo, ya digo, todo a favor. Se ha dado un coscorrón con consecuencias porque las va a tener precisamente por eso. Es decir, no había más que verla el jueves por la noche insistiendo en que gobernará cueste lo que cueste. Que ella ha ganado las elecciones, que tiene que gobernar porque lo ha ganado. Me recordaba realmente Mariano Rajoy en el mes de diciembre de 2015, diciendo, hemos ganado y tenemos que gobernar porque es lo que han querido los españoles. Ya, Marianete, pero es que te has pegado un piñazo, acordaos, luego se recuperó un poco en junio, diciembre te has pegado un piñazo de categoría. Has pasado, creo, de 185 a 123 escaños. Y si todavía tienes alguna esperanza de gobernar es porque los otros están divididos. Bueno, pues algo parecido con esta. Es decir, pero yo tengo que gobernar. A pesar de todo, vale, es cierto, me he equivocado, he quedado debilitada, pero tengo que seguir gobernando. Es una vieja canción que conocemos. Es el poder por el poder. Claro, nos preguntaremos, bueno, ¿y para qué? Pues para nada en particular, para tenerlo y ya está. No sé si os acordaréis que hace un par de semanas Adrián, de un oyente habitual, muy joven por cierto, Hospital de Llobregat, llamaba para preguntar sobre el socialliberalismo y sobre el tema este de los demócratas americanos o los progres americanos, que allí se le llaman liberals. Entonces, bueno, pues yo le di la respuesta, porque yo entendía que era así, con sus orígenes históricos y demás, pero no he sido el único que tiene, o no soy el único que tiene una respuesta para eso. Eduardo, que es otro oyente tradicional y habitual de la Contracrónica, que vivía en Chicago, ha enviado alguna vez libros para la contraportada, y ahora vive en Oregón, según me cuenta, es decir, se ha cambiado de estado dentro de los Estados Unidos, pues también tiene respuesta para este tema. Así que ya sabes, Adrián, apunta. Quería añadir una respuesta a la pregunta de Adrián en la contrarréplica. Bueno, primero decirte que ya no estoy en Chicago. Me he mudado, estoy por motivos laborales, ahora mismo estoy residiendo en Oregón, así que he cambiado de residencia y de paisaje y un poquito de paisanaje también. Y bueno, quería ver, porque he leído, yo también me he preguntado por qué en Estados Unidos los socialdemócratas se llaman liberales. Y hay una teoría por ahí, no sé si será cierta, no he tenido tiempo para investigarla, pero muchos dicen que no es algo casual y inocente, que puede ser una manera que tuvo Roosevelt de vender sus políticas socialistas a un país que no era socialista y que por lo tanto tenían que, en el clásico, ya sabes, cambiar las palabras para intentar pues camuflar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues llamar políticas liberales suena mejor que políticas socialistas, quizá. Y nada, simplemente dejarlo ahí, que puede ser que Roosevelt
¿no? Que en los años 30, pues no es que el término se hubiera deformado, sino que a lo mejor se deformó de una manera, pues, intencionada desde el poder. Pues efectivamente, Eduardo, fue en tiempos de Roosevelt cuando empieza a identificarse la palabra demócrata o la palabra, iba a decir, izquierdista o progre, lo que llamamos en España progre, con la de liberal. Y la palabra, igual que la española liberal, lo que pasa es que nosotros la tónica se la ponemos en la A final y ellos en la primera I. Entonces, un liberal significa básicamente un progre. Los republicanos allí lo de liberal lo pronuncian con una cantidad de desprecio que no pueden disimularlo. Bueno, pues más está muy insertada dentro de la cultura americana la palabra liberal. Cualquier cosa que sea liberal, puede ser desde pintura liberal, cine liberal, cualquier cosa que sea liberal es lo que aquí conoceríamos como progre. Y más en estos momentos en los que está el país tan dividido y ahí está tan... el debate político está tan... bueno, pues como lo pudimos ver en las elecciones del año 2016, ¿no? Que están los Estados Unidos partidos en dos mitades aparentemente irreconciliables. Pues yo creo que la explicación que das es bastante adecuada. No sé si es cierta. Pues vives en Oregón, vives en los Estados Unidos y se ve que desde hace muchos años luego dispondrás de conversaciones y lecturas que yo no he tenido, pero la idea no me parece nada descabellada. Es decir, la palabra liberal o liberal, a fin de cuentas, suena bien. Tiene esa misma raíz que libertad. Y es una palabra que suena bien y que más suele tener buena prensa, porque liberal es palabra polisémica, como ya he dicho en alguna ocasión, que significa otras muchas cosas. Significa persona tolerante, por ejemplo, significa persona generosa, tener liberalidad, ¿no? Ser muy liberal es una persona pues, que no tiene ningún problema en invitarte, ¿no? En hacerte regalos. Entonces, la palabra va cargada de connotaciones muy positivas. Entonces, y eso redunda en su buena prensa. La socialista no tanto, como bien sabemos, ¿no? Los socialistas están encantados de llamarse a sí mismo, pero llamarse socialistas a sí mismo, pero no así en el conjunto de la sociedad y muchísimo menos en los Estados Unidos. Así que eso que nos cuentas, Eduardo, tiene bastantes visos de ser realidad. Muy bien, pues continuamos. Esperanza, que es un oyente de Barcelona, me envía un texto. Esto es habitual entre las oyentes, que jamás me dejan una nota. Muy rara vez dejáis notas de voz, no sé por qué, y sois unas cuantas, ¿eh? No se os escucha, pero no dejáis notas de voz, pero yo sí leo vuestros mensajes. Pues está muy bien. No, sabéis que no me gusta leer mensajes, que me gusta que los digáis vosotros de viva voz, pero este está muy bien y viene a raíz, lo que me lo manda por WhatsApp, obviamente Esperanza, viene a raíz de esta tontería gigantesca que están haciendo los de Podemos y es rechazar la donación que hizo Amancio Ortega hace unos meses a la sanidad pública española. Este hombre, que es no sé si el más rico, pero uno de los más ricos del mundo, decidió hacer una donación muy generosa a la sanidad española para que tuviese una serie de equipos de diagnóstico de cáncer. Es muy admirable por su parte, pues más que quitarte el sombrero y agradecérselo. Y han empezado desde el entorno podemita a criticarlo y a decir que se han buscado una organización pantalla, que son no sé qué de los usuarios de la sanidad pública, tal cual, no sé qué. Una cosa muy extraña o la asociación de la sanidad pública, la clásica pantalla de esta gente. La cosa es que ha empezado a circular, y este mensaje me lo manda Esperanza, un texto que dice lo siguiente. Los usuarios de la sanidad pública española rechazamos que el grupo político Podemos erija en portavoz nuestro en relación con su actitud de no aceptar la donación de Amancio Ortega de equipos de tratamiento contra el cáncer. Podemos no nos representa, ni es quien para rechazar en nombre de todos la generosa donación de Amancio Ortega que beneficia muchísimo a los enfermos de cáncer. Por favor, en beneficio de todos y en particular de los enfermos, envía este mensaje a tus contactos. Bueno, pues Esperanza, yo ya lo he enviado, me parece que está muy bien y por supuesto lo suscribo. Si un millonario quiere regalar algo, en este caso a los hospitales, que a fin de cuentas utiliza todo el mundo, o casi todo el mundo, pues bienvenido sea, no le vas a decir que no. Estaban diciendo algunos que mejor que regalar aparatos de diagnóstico médico que pagase los impuestos, ¿no? Ya pues que además de esto paga los impuestos, todos los que a Amancio Ortega le toca pagar, que son muchísimos, porque es muy rico y además tiene empresas, como la empresa Inditex, que no quiero ni imaginarme lo que tiene que ser la liquidación de impuestos de ese grupo empresarial tan grande. Muy bien, pues con esto ya se me acaba el tiempo, y cuando se me acaba el tiempo solo significa que ya solo queda Pizarro. Y Pizarro nos quiere soltar una notita sobre un tema de la semana pasada, que es el de la
quiebra o absorción, o compra, mejor dicho, por €1, del Banco Popular por parte del Banco de Santander. Popular es un banco solvente y su futuro lo decidirán sus accionistas. Es un textual del ministro de Economía español de hace alrededor de un mes. Mentir sonriendo hasta la náusea del oyente, sin más peaje que poner cara de razón de Estado ante tu propia desvergüenza, es exasperante. Que traten de colar que el Popular cuesta €1 es lo que podemos esperar de los cantamañanas. Y que el Santander digiera la deuda del Popular sin más es algo improbable que merecerá mi atención. Pues ya sabes, Pizarro, quedas emplazado a seguir contándonos cosas, todas las que quieras, sobre el tema este del Popular y del Santander, que ha habido bastante interés y se ha podido ver así en los medios de comunicación. No sabía yo que la banca interesase a tanta gente. En este caso es que ha dejado a mucho accionista tirado. El Popular tenía miles de accionistas, gente desde accionistas muy grandes, obviamente, hasta gente común y corriente que había invertido sus ahorros o un dinerillo que tenía, pensando en que pues podría rescatar luego esa inversión con su plusvalía correspondiente. Pero bueno, y al final pues lo que se han quedado es, nunca mejor dicho, a la Luna de Valencia, sin nada de nada. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.